Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal un día más. Hoy estamos de ruta, que nos gusta mucho, y nos hemos desplazado hasta el concejo del Franco, y aquí justo rayando con Tapia de Casariego. Es una ruta muy sencilla, lineal. Salimos de la playa de Porcía para llegar hasta Villaveles. Son 6,5 kilómetros de ida, otros tantos de vuelta, muy poco desnivel e ideal para toda la familia. ¿Os acompañáis? Efectivamente vamos desde Porcía a Villaveles, en una ruta costera muy bonita, que no es el camino oficial del Camino de Santiago, pero muchos peregrinos la toman por aquí porque es más vistosa y nos lleva a través de un montón de playas y de miradores muy interesantes. Así que si estáis pensando hacer el Camino de Santiago por la costa, tomaros en cuenta estos pequeños tramos porque son más divertidos y aunque deis un pequeño rodeo, son mucho más bonitos. La ruta son 12 kilómetros, vamos a ir 6 y volvemos por el mismo sitio porque no queremos volver por la carretera, o nos lo pensamos. Hola, somos el nosotros del futuro. Hemos decidido volver por estas pistas forestales porque cuando llegamos hacía tanto sol y tanto calor que eran como 300 y pico mil grados al sol, y decidimos volver por unas pistas forestales que hay, nos llevan más recto y con unos árboles bien hermosos que nos llevan por la sombra para evitar el calor. ¡Spoiler! Y el desnivel es pequeño, es muy bajo. Ya sabéis con estas rutas de costa que el único canon es que queráis bajar a la playa y luego subir, que ahí sí tenéis que un desnivel más importante, pero el resto es bastante llanito. Vaya buena pinta que tiene esto. ¡Uf! ¡Cómo me está gustando! ¡Vamos! Estamos en el mirador de la Atalaya. Esto significa Atalaya, que eso es lo que se utilizaba antes, los miradores, para observar las ballenas. Y aquí tenemos también este cuadro, este marco enorme azul para poder enmarcar bien nuestras fotos. Hay un punto geodésico, unas vistas impresionantes, y cuando es la temporada de percebe se puede ver en las islas cercanas a los perceberos que se juegan la vida para conseguir este marisco. Estamos en el mirador de Cabo Blanco y este recibe el nombre
por la roca blanca caliza que rodea toda la zona. Aquí además hubo un importantísimo poblado castreño del siglo VIII a.C., que es de los más importantes de toda Asturias y del cual se conserva el foso defensivo que se excavó directamente en la roca. El foso este me chifla. El mirador no es gran cosa, pero lo que es el camino, y si os fijáis en la pared, si tocáis las paredes, se deshace como arena. Es una piedra súper porosa que luego tiene unas vetas como de mármol. Es una súper rara, una roca súper rara. Nunca había visto esa textura en una roca. Me mola mogollón. Vaya mirador. ¡Uf! Pasado el foso hay un entrante al mar que es mucho más pronunciado, entra muchísimo en el mar y tiene unas vistas espectaculares. Yo a mí me gusta más que el mirador. Además, la forma de la roca es súper original. Nunca había visto una roca tan extraña. El suelo es súper mullido y aquí es donde se encontraba el poblado. Aquí es donde estaba el poblado pasado el foso. Una pasada. Qué cosa más rara. Desde el mirador de Villabelet, con estas vistas impresionantes de todo el puerto y al lado de la escultura El Litoral, que es obra de Ernesto Honor, despedimos el vídeo de hoy de esta preciosa ruta. Esperemos que os haya gustado. Es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguidnos para más nuevaventuras.
lleno castañas. Mi tesoro. Nos lo quieren robar. Tu madre. Toro. Castañas. Castañas. Tesoro. Tesoro. Mi tesoro. Nos lo quieren robar.